Shabbat Shalom de Kulam y casi que Shana Tova. Sí, ya la siguiente semana tenemos Rosh Hashanah. Ya este sería el último Shabbat del año, un Shabbat que hay que tratar de aprovechar mucho, que hay que tratar de comer mucho, cumplir mitzvot, estudiar, Bezrat Hashem. Y ya vimos un poquito de Perashat Nitzavim y ahora quiero dedicar un poco de tiempo a la siguiente Perashat, que esta semana tenemos doble Perashat, Perashat Vayelech. Fíjense, algo muy interesante que la Torah nos dice, si alguien quiere seguir lectura, capítulo 31, Pasuk Tetzain, Pasuk 16. Vayomer Adonai el Moshe. Y le dijo Hashem a Moshe, Inja shochev im aboteja. He aquí que tú te vas a acostar con tus padres. Quiere decirse acostar con los papás. Y que va a fallecer, que va a estar con sus ancestros. Bekam ha'amazeh bezana hare Elohe nechar haaretz. Y le dice a Hashem a Moshe, y este pueblo, después de que tú mueras, Moshe, este pueblo se va a levantar y se va a prostituir detrás de ídolos. Asher huva shama bekirbo, ba'azavani be'eferet beiti asher karati ito. ¿Y qué va a hacer este pueblo? Me va a abandonar y va a anular mi pacto que yo hice, que yo pacté con él. Beharapi vovayomau. Y me voy a enojar con ellos en aquel día, en aquel tiempo. Ba'azavtim. Y los voy a abandonar. Beistarti fanai mehem. Veale holum saur rabot betzarot. Y dice, y los voy a abandonar y voy a ocultar mi rostro de ellos. Y a ellos, al pueblo de Israel, le van a pasar muchas cosas malas, muchos sufrimientos. Beamar Bayomahu, y dirá en aquel tiempo, cuando al pueblo de Israel le pasen estos sufrimientos, Halo al quien Elohai bikirvim etzaoni arraota ele. Dice, esto que me pasó porque Dios no está conmigo. Quiere decir, acá ya podemos ver varias cosas interesantes. Primero, entre paréntesis, la Gemara Masejet Sanedrin dice, ¿de dónde se aprende de la Torah que hay Tejiat Ametim, que hay resurrección de muertos? Y uno de los psukim que la Gemara trae de prueba es este pasuk. Le dijo Hashem a Moshe, he aquí que tú te vas a acostar con tus papás. Inhash shochev imaboteja, que vas a fallecer. ¿Cuál es la prueba en ese pasuk con que Moshe se va a levantar? Explica el Rav Uri Sherki que la palabra shechivá, acostarse, ¿cuándo se utiliza? Cuando se dice que uno se va a acostar, cuando uno al día siguiente se va a levantar. Por ejemplo, el pasuk del Kriyat Shema, Beshochpeja uvkumeja, tenés que leer Kriyat Shema al acostarte y al levantarte. Cuando uno se va a acostar, entonces es porque uno se va a levantar. Cuando uno se va a morir, es que se va a morir, que no se va a levantar. ¿Y qué le dice acá a Hashem a Moshe? Cuando le dice a Hashem a Moshe que él está a punto de fallecer, no le dice Inhamet, he aquí que tú te vas a morir. Le dice Inha shochev imaboteja, he aquí que tú te vas a ir a acostar, como que se va a acostar un tiempo y después se va a levantar en un futuro. Entonces acá hay una insinuación al tema de Tejiat Ametim, al tema de la resurrección de muertos. La Gemara trae varios psukim de prueba, ¿sí? Este es uno de los psukim, de los tantos psukim que la Gemara trae de prueba, pero ahí la Gemara trae un montón. Pero bueno, otra cosa que hay que poner atención acá es que Hashem sabe el futuro. Hashem sabía, Moshe, cuando tú fallezcas, este pueblo se va a perder, va a hacer tonterías, van a hacer abodas zará. Y dice Hashem, y yo los voy a abandonar. ¿Qué significa abandonar? Lo que dice después, voy a ocultar mi rostro de ellos. Quiere decir, no es que Hashem nos abandona y elige otro pueblo, como algunos piensan. No, sino que Hashem simplemente se esconde de nosotros. No se revela tanto como antes. Y entonces, hasta tal punto Hashem se esconde de nosotros, que el pueblo de Israel dice, por causa de todos los sufrimientos que nos vienen, tal vez Hashem no está con nosotros. Que dicho sea de paso, eso pasó mucho en la historia. El ejemplo más claro en la Shoah, en el Holocausto. Mucha gente, después de vivir ese infierno, dejaron de creer en Dios. ¿Cierto? Dejaron su creencia. Justamente lo que la Torah nos está diciendo acá. ¿Pero qué dice la Torah? Veanoji asteras tirpanai bayomau.
y dice Hashem, no es que yo los abandoné. Anoji asteras tirpanai, yo simplemente oculté mi rostro de ellos. Alcohol ra sherasa, por causa de todo lo malo que el pueblo hizo. Kifanai de lo imagerín, porque se desviaron a otros dioses. Quiere decir, Hashem dice, si yo me oculto de ustedes es porque ustedes estuvieron mal, no porque yo los abandono. El Raburi Sherki explica que algo muy curioso, fíjense que siempre la iniciativa de hacer un pacto entre Dios y la persona, siempre la iniciativa de hacer el pacto viene de parte de Dios. ¿Por qué? Nunca vemos que la persona dice yo quiero hacer un pacto con Dios. Siempre Dios dice yo quiero hacer un pacto con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios, como dijo acá en la Torá, Dios sabe que el pueblo de Israel va a hacer tonteras y va a pecar y va a tener sus momentos que no esté tan bien con su relación con Él. Pero aún así Dios dice yo quiero hacer un pacto con ellos. Siempre la iniciativa de hacer el pacto viene de parte de Dios. Y eso nos dice también que si la iniciativa de hacer el pacto viene de Dios, entonces Él no anula el pacto. Y acá lo que Hashem dice es, ustedes son los que anulan el pacto conmigo. ¿Sí? Como dice el Pasuk. Beferet beriti asher karatito. Dice, el pueblo va a anular el pacto que yo hice con él. Pero dice, yo no elimino el pacto, yo no anulo el pacto de mi parte sigue. Simplemente que ustedes son los que lo anulan y se comportan como no deberían ser. O sea que el pacto con Hashem no depende si nos portamos bien o no, es un pacto eterno. Hashem siempre va a estar con el pueblo de Israel, en las buenas y en las malas, ¿sí? Y es lo que Hashem dice. Fíjense qué dice también Hashem en el Pasuk 21. Después de que Hashem le dice, y entonces escribí esta Shirah, que es la Perashat de Azino, según Rashi. Todo eso dice, cuando al pueblo de Israel le pasen todas estas cosas malas, Beantah Shirah Zot Lefanav Leed, esta Shirah va a servir como un testigo, Kilota Shachah Pizarro Bejule, y lo que yo me quiero concentrar es la siguiente palabra, Kiyadati etitzro asheru, o sea, yo me estoy viendo el ares asherishbati. Hashem dice acá de forma explícita, yo sé, yo conozco el Yetzer, el instinto del pueblo de Israel, antes de llevarlos a la tierra de Israel. Yo sé que el pueblo de Israel va a pecar, yo los conozco, yo sé que ellos van a pecar. Acá podemos aprender algo muy importante y que tenemos que saber. Hashem sabe que como seres humanos nos vamos a equivocar. Puede ser que nos equivoquemos en grande. Hashem lo sabe. Hashem es consciente de ello. Hashem sabe que el pueblo de Israel va a pecar. Ay, ¿por qué aún así Él quiere hacer pacto con nosotros? Él no le importa. Él sabe que somos seres humanos y que nos vamos a equivocar. Y aún así Él dice, yo quiero hacer el pacto con ellos. El Rabbi Yosef Albo, en su libro Sefer HaIkarim, explica cuál fue el pecado de Adán y de Javá, ¿sí? en Gan Eden. Él tiene una explicación interesante. Él dice, el pecado no fue que comieran del fruto prohibido. No fue ese el pecado. El pecado fue, Hashem ya sabía que ellos iban a comer del fruto prohibido. Era medio imposible que no. ¿Sí? Era como que Hashem sabía que ellos van a caer en la tentación. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Javá? Que ellos no reconocieron su pecado. Ese fue el error. Y de hecho vemos en la Torá que Hashem trata de sacarle una confesión a Adán y Javá. Y les dice, ¿acaso comieron del fruto que yo les dije que no comieran? Lo único que tenían que decir era sí. Y en vez de eso, ¿qué dijo Adán? No, la mujer que me diste. Y la mujer, no, la serpiente, no sé qué. O sea que Hashem quería simplemente que dijeran, sí, me equivoqué. Eso es lo que buscaba Hashem. Hashem sabe que te vas a equivocar. Simplemente quiere que reconozcas que te equivocaste. Eso es todo. Y tal vez esa es la parte más difícil de hacer teshuvah. La teshuvah se podría decir que tiene 3 pasos. El primer paso es akarat hajet, reconocer el pecado, reconocer que estoy mal. El segundo es el vidui, confesar lo que estuve mal. Y el tercero es azivat hajet, abandonar ese pecado, no volver a hacerlo. Y el paso tal vez de los más difíciles es el primero, akarat hajet, el reconocer que estoy mal. Es tal vez lo más difícil que hay, pero es lo que Hashem pide de nosotros. En el momento en que nosotros reconozcamos que estamos mal, Akadosh Baruj Hu nos entiende. Es lo que dice en la Torah. Yo conozco el Yetzer
del pueblo de Israel y del ser humano, Bijlal. Hashem sabe que nos equivocamos, Hashem nos creó, nos conoce mejor que nadie, y entonces por eso simplemente lo que queda es reconocer que nos hemos equivocado. Y justamente ahora que estamos cerca de Rosh Hashanah, el tiempo del juicio, hay que saber que lo más importante es, antes de Rosh Hashanah, reconocer delante de Hashem las cosas que estuvimos mal en el año y decirle perdón, ¿sí? Es interesante, Rosh Hashanah tiene, aquí voy a agregar algo de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tiene una doble, no sé cómo decirlo, un doble sentido, digamos. Por un lado, Rosh Hashanah es el día del juicio, un día serio, ¿sí? Nos están juzgando. Kadosh Baruj Hu ve y revisa nuestros actos, algo que da miedo. Por otro lado, Rosh Hashanah es una fiesta, es un día de alegría. Y no entiendo, si Hashem me está juzgando, ¿por qué voy a estar alegre? Tengo miedo, Hashem me está juzgando, está revisando lo que estuve mal en el año. Y revisa qué pensé cuando hice tal mitzvah, qué pensé cuando hice tal cosa. Hashem revisa todos los detalles, no hay forma que Hashem se equivoque. Entonces, ¿por qué voy a estar alegre porque me juzguen? Y la respuesta a esto es que también, por el mismo hecho de que Kadosh Baruj Hu me juzga, tengo que estar alegre. Porque si a Kadosh Baruj Hu me juzga, es porque le importan mis acciones. Si a Kadosh Baruj Hu no le importara lo que hago, él no me juzgaría nunca. Pero el hecho de que a Kadosh Baruj Hu también decida juzgarnos, eso demuestra que le importamos, que le importa lo que hagamos. Rosh Hashanah viene a recordarnos, por un lado, la vida es algo serio, es algo que hay que tomarse en serio, de verdad. Y por eso Hashem viene y te juzga tus acciones y tienes que estar todo el tiempo pensando en que tienes que estar mejor y tienes que mejorar. La vida es algo serio. Por otro lado, alégrate de que Kadosh Baruj Hu te juzgue porque eso demuestra que le importas mucho. ¿Sí? Así explica el Rab Yosef Bitton en uno de sus artículos. Bezrat Hashem, que sigamos escuchando buenas noticias para el pueblo de Israel, como hemos escuchado recientemente. Que Bezrat Hashem este Rosh Hashanah tengamos todos un veredicto favorable, tanto para cada individuo, tanto para Am Israel, como una entidad, como pueblo. Bezrat Hashem. Que tengan todos un Shabbat Shalom Mevorechet y Shana Tova Umetuka.